La noche olía a jazmín y a secretos antiguos, cuando Luna Valdés empujó el pesado carrito de limpieza por el pasillo alfombrado del cuarto piso. Sus zapatos negros apenas hacían ruido sobre la gruesa moqueta color vino, y el tintineo suave de las botellas de productos de limpieza era el único sonido que rompía el silencio sepulcral del Hotel Crescent Moon a las 3 de la madrugada. Afuera, la Ciudad de México dormía inquieta bajo un cielo nublado que ocultaba las estrellas, pero dentro de esas paredes de cantera rosa y vitrales Art Nouveau, el tiempo parecía haberse detenido en algún punto indefinido entre el esplendor porfiriano y la decadencia moderna. Luna llevaba 6 meses trabajando en el hotel, 6 meses de turnos nocturnos que le permitían asistir a sus clases de contaduría por las mañanas y estudiar en las tardes antes de regresar a estos pasillos silenciosos donde los huéspedes eran discretos hasta la invisibilidad y los rumores corrían como ratas entre las paredes. Había escuchado las historias, por supuesto. Todos los empleados las conocían. El hotel era un refugio para criaturas que no deberían existir, que las suites del último piso albergaban seres que solo salían de noche, que el sótano guardaba secretos más antiguos que la propia ciudad. Luna se había reído de todo eso, catalogándolo como supersticiones de gente aburrida que necesitaba emoción en sus vidas monótonas. Si pudieran verme ahora, pensó con ironía mientras abría la puerta de la habitación 412 con su llave maestra, inventando cuentos de vampiros y hombres lobo cuando apenas pueden pagar la renta. Encendió la luz y comenzó su rutina mecánica, cambiando sábanas, aspirando alfombras, puliendo espejos, hasta que reflejaban su rostro cansado con cruel claridad. Tenía 24 años, pero a veces se sentía del doble. Con el peso de las facturas universitarias, la renta de su departamento compartido en la Doctores y las expectativas de su madre viuda que vivía en Oaxaca, esperando que su hija fuera la primera de la familia en obtener un título universitario. El trabajo en el Crescent Moon pagaba mejor que cualquier otro que hubiera encontrado. Eso era innegable. El salario era generoso. Las propinas abundantes a pesar de que raramente veía a los huéspedes, y los beneficios incluían seguro médico completo, algo casi imposible de conseguir en trabajos nocturnos. Pero lo que hacía que Luna siguiera regresando noche tras noche no era solo el dinero, era él. Caius Blackwood, el dueño del hotel, un hombre cuya sola presencia podía silenciar una habitación llena de gente con una simple mirada de sus ojos color ámbar. Luna lo había visto por primera vez durante su entrevista de trabajo, 6 meses atrás, en una oficina del último piso, decorada con un gusto exquisito que combinaba lo antiguo y lo moderno de manera casi imposible. Caius había estado de pie junto a la ventana, mirando hacia la ciudad con las manos en los bolsillos de un traje gris, que probablemente costaba más que todo el guardarropa de Luna. Cuando se había dado vuelta para verla, ella había sentido que el aire abandonaba sus pulmones. Era alto, de hombros anchos, con cabello negro que rozaba el cuello de su camisa blanca inmaculada y rasgos que parecían tallados en mármol. Pero lo que realmente la había impactado eran sus ojos, dorados como el whisky bajo la luz del sol, penetrantes de una manera que hacía sentir que veía directamente a través de todas tus defensas hasta el centro vulnerable de tu ser. Oye, si estás disfrutando esta historia, suscríbete al canal y déjame un comentario diciéndome desde dónde nos estás viendo. Me encantaría saber de ti. La entrevista había sido breve, profesional, desconcertante. Caius había hecho las preguntas habituales con una voz profunda que tenía un leve acento que Luna no podía identificar, algo europeo mezclado con años de vivir en México.
Ella había respondido con la confianza que solo viene de la desesperación. Necesitaba ese trabajo y no iba a dejarlo escapar por nerviosismo. Al final, Caius había asentido una sola vez y le había dicho que empezaba el lunes. Sin segunda entrevista, sin periodo de prueba, sin las 1000 vueltas que otros empleadores daban. Solo esa mirada dorada y penetrante, y luego el trabajo era suyo. Desde entonces, Luna lo había visto quizás una docena de veces, siempre de lejos, siempre rodeado de ese aura de poder controlado que lo hacía destacar incluso en los pasillos lujosos del hotel. Caius nunca gritaba, nunca se apresuraba, nunca parecía alterado por nada. Se movía por el hotel como si fuera una extensión de sí mismo, cada paso medido, cada gesto económico y preciso. Los empleados lo temían y lo respetaban en igual medida, y los rumores sobre él eran tan abundantes como los que rodeaban al propio hotel. «Dicen que nunca duerme», le había susurrado Rosa, una de las recepcionistas de día, durante uno de sus breves intercambios en el cambio de turno. «Dicen que a veces se encierra en su suite durante días y nadie puede entrar, ni siquiera la gerencia. Dicen que es dueño de otros hoteles en Europa, en Asia, que es rico más allá de lo imaginable, pero que nunca sale a disfrutarlo». Luna había asentido educadamente mientras se preguntaba por qué la gente necesitaba crear misterio donde probablemente solo había un hombre de negocios exitoso y reservado. Terminó la habitación 412 y pasó a la 414, luego a la 416, trabajando con la eficiencia que había perfeccionado en 6 meses de noches solitarias. El hotel tenía 6 pisos, pero Luna solo limpiaba del segundo al cuarto. El primer piso era territorio del personal de día, y los pisos quinto y sexto estaban estrictamente prohibidos para ella. Suites privadas, le había explicado la supervisora durante su primer día, solo para huéspedes VIP y uso personal del señor Blackwood. Nunca, bajo ninguna circunstancia, debía subir a esos pisos sin autorización expresa. Luna nunca había cuestionado esa regla hasta esa noche. Había terminado su ronda habitual y estaba a punto de llevar su carrito de regreso al cuarto de limpieza del tercer piso cuando escuchó el ruido. Un estruendo sordo que venía de arriba, seguido de lo que sonaba como vidrios rompiéndose. Se quedó paralizada en medio del pasillo, con el corazón acelerándose mientras miraba hacia el techo como si pudiera ver a través de él hasta el quinto piso. «Probablemente no es nada», se dijo a sí misma, pero sus pies ya se estaban moviendo hacia la escalera de servicio. Solo un huésped que dejó caer algo, aunque la verdad era que raramente había huéspedes en los pisos superiores. Y cuando los había, eran tan silenciosos que uno podría olvidar que estaban allí. Sus manos temblaban ligeramente mientras abría la puerta de la escalera, el metal frío bajo sus dedos. La política del hotel era clara. Si escuchaba algo inusual, debía reportarlo a seguridad, no investigar por su cuenta. Pero era las 3:30 de la madrugada. El guardia de seguridad estaba haciendo su ronda exterior, y algo en ese ruido, un tono de desesperación o dolor que había captado bajo el estruendo, la impulsaba a seguir subiendo. Subió los escalones de 2 en 2, su respiración acelerándose más por la adrenalina que por el esfuerzo físico. El quinto piso estaba sumido en una oscuridad casi completa cuando salió de la escalera, solo iluminado por las tenues luces de emergencia que proyectaban sombras alargadas sobre las paredes. Otro ruido, esta vez definitivamente un gemido de dolor, salió de la suite al final del pasillo, la suite principal, la que según los rumores era la residencia personal de Caius Blackwood. Luna caminó hacia ella como hipnotizada, cada paso deliberado a pesar del miedo que comenzaba a trepar por su columna vertebral.
La puerta estaba entreabierta, algo impensable tratándose de Caius y su obsesión por la privacidad. A través de la rendija se filtraba una luz plateada, fría y brillante, muy diferente a la iluminación cálida del resto del hotel. Luna empujó la puerta suavemente y lo que vio al otro lado destruyó por completo su visión racional y ordenada del mundo. La suite era enorme, decorada con elegancia minimalista en tonos de gris y negro, con ventanales del piso al techo que mostraban la ciudad durmiente bajo un cielo que se había despejado para revelar una luna llena perfecta y brillante. Pero no fue la decoración lo que capturó toda su atención, ni siquiera la magnificencia de esa luna que parecía llenar el cielo entero. Fue la figura en el centro de la habitación, iluminada por esa luz lunar que entraba a raudales por las ventanas. Caius Blackwood estaba de rodillas sobre la alfombra persa, con la camisa hecha jirones colgando de sus hombros, y su cuerpo temblaba con espasmos violentos que lo sacudían de pies a cabeza. Luna abrió la boca para gritar, para preguntar si estaba bien, pero el sonido murió en su garganta cuando vio sus manos. Las manos elegantes y aristocráticas de Caius se estaban transformando, los dedos alargándose, las uñas convirtiéndose en garras curvas y negras, vello oscuro brotando de la piel que se ondulaba y cambiaba, como si algo bajo ella estuviera tratando de salir. El gemido que salió de la garganta de Caius era mitad humano, mitad animal, un sonido de agonía pura que hizo que Luna retrocediera instintivamente. Pero el movimiento hizo crujir la puerta, y esos ojos dorados, ahora brillando con un resplandor sobrenatural en la oscuridad, se clavaron en ella con una intensidad que la paralizó por completo. Por un momento que pareció extenderse por una eternidad, se miraron el uno al otro. Caius, de rodillas y temblando, atrapado en medio de algo imposible, y Luna, de pie en el umbral, testigo involuntaria de un secreto que no debía existir. «Vete», gruñó Caius, pero su voz era apenas reconocible, distorsionada por algo que estaba cambiando también su garganta. «Vete ahora». Pero Luna estaba congelada, incapaz de procesar lo que veían sus ojos. Los hombros de Caius se ensanchaban, su espalda se arqueaba, y el sonido de huesos reacomodándose llenó la habitación como ramas quebrándose. Su rostro, ese rostro perfectamente cincelado que había ocupado los pensamientos de Luna más veces de las que quería admitir, comenzaba a alargarse, la mandíbula crujiendo mientras se extendía. Finalmente, el instinto de supervivencia superó el shock, y Luna se dio la vuelta para correr, pero sus piernas traicioneras se enredaron y cayó de rodillas en el pasillo. Escuchó movimiento detrás de ella, rápido y pesado, y entonces una mano, todavía humana pero con garras donde deberían estar las uñas, cerró la puerta con un golpe que resonó como un trueno. Luna se quedó allí, en el suelo del pasillo, temblando violentamente, mientras su mente trataba y fallaba en racionalizar lo que acababa de presenciar. No era real, no podía ser real. Los licántropos eran cuentos de hadas, películas de terror, leyendas urbanas para asustar niños. No eran hombres guapos y ricos con hoteles de 5 estrellas y trajes hechos a la medida. No eran jefes que firmaban cheques de nómina y asistían a juntas de directorio. No eran Caius Blackwood, con su control perfecto y su elegancia imperturbable. Pero lo había visto. Lo había visto con sus propios ojos, la transformación apenas comenzando, pero inconfundible. Y ahora, mientras permanecía de rodillas en el pasillo oscuro del 5º piso, con su corazón latiendo tan fuerte que pensó que podría salirse de su pecho, Luna supo que su vida nunca volvería a ser la misma. Detrás de esa puerta cerrada, los sonidos habían cesado, reemplazados por un silencio denso y expectante que de alguna manera era peor que los ruidos de agonía.
Se puso de pie sobre piernas temblorosas, apoyándose contra la pared para mantener el equilibrio. Tenía que irse de allí, tenía que bajar a su piso, fingir que nada había pasado, olvidar lo que había visto. Pero mientras se obligaba a caminar hacia la escalera de servicio, sabía que era imposible. No se puede desver algo así. No se puede borrar de la mente la imagen de un hombre convirtiéndose en algo que solo debería existir en pesadillas. Luna bajó las escaleras en un trance, sus movimientos automáticos, mientras su mente seguía atrapada en esa suite del 5º piso. Llegó al cuarto de limpieza del 3er piso y se dejó caer en la silla desvencijada junto a los estantes de suministros, con la cabeza entre las manos. Tenía que pensar, tenía que decidir qué hacer. ¿Reportarlo? ¿A quién? ¿A la policía? Hola, oficial. Mi jefe se convierte en hombre lobo durante la luna llena. ¿A recursos humanos? Necesito hablar sobre las condiciones de trabajo licantrópicas. Una risa histérica burbujeó en su garganta, pero la reprimió antes de que pudiera escapar. Esto era real. De alguna manera, imposiblemente esto era real. Y ahora ella lo sabía. La pregunta era qué iba a hacer Caius al respecto. Las historias de horror que había descartado como supersticiones tontas, de repente parecían mucho menos ridículas. ¿Qué le pasaba a las personas que descubrían secretos que no debían conocer? ¿Desaparecían? ¿Tenían accidentes convenientes? El resto de su turno pasó en una niebla de ansiedad. Luna terminó sus tareas por pura memoria muscular, sin poder concentrarse realmente en nada, excepto en la pregunta que daba vueltas en su cabeza como un disco rayado. ¿Qué va a pasar ahora? Cuando llegó la hora de su salida, a las 6 de la mañana, se cambió de uniforme en el vestuario de empleados con movimientos mecánicos, evitando hacer contacto visual con las pocas personas del turno matutino que comenzaban a llegar. Salió del hotel por la entrada de servicio, como siempre, pero esta vez se detuvo en la calle para mirar hacia arriba, hacia las ventanas del 5º piso. Todas las cortinas estaban cerradas, sin señal de movimiento detrás de ellas. El sol de la mañana comenzaba a iluminar la fachada del Crescent Moon, haciendo que la cantera rosa brillara cálidamente, como si fuera un lugar completamente normal donde no pasaba nada sobrenatural. Luna tomó el metro hacia su departamento en la Doctores, apretujada entre trabajadores y estudiantes en el vagón atestado, y se preguntó si alguno de ellos había visto alguna vez algo que no pudiera explicar. Si alguno de ellos cargaba con el peso de un secreto imposible. Llegó a su edificio, subió los 3 pisos hasta el departamento que compartía con 2 compañeras de clase que afortunadamente ya se habían ido a sus clases matutinas y se dejó caer en su cama sin siquiera quitarse los zapatos. Durmió fitfully, atormentada por sueños fragmentados de ojos dorados y garras negras, de lunas llenas y aullidos que hacían eco en pasillos interminables. Cuando despertó a media tarde, con la boca seca y la cabeza palpitando, encontró 3 llamadas perdidas de un número que no reconocía, pero que tenía el prefijo del hotel. Su estómago se contrajo en un nudo apretado mientras escuchaba el buzón de voz. «Señorita Valdés», hablaba la voz profunda e imperturbable de Caius Blackwood, «necesito verla antes de su turno de esta noche. Por favor, preséntese en mi oficina a las 10 en punto. Es importante que asista». La llamada terminó sin despedida, sin explicación adicional, solo esa orden suave pero innegable. Luna se duchó y se cambió de ropa como un autómata, eligiendo unos jeans y una blusa sencilla porque no podía pensar con claridad suficiente para preocuparse por su apariencia. Salió de su departamento 2 horas antes de lo necesario y vagó por las calles de su colonia, entrando a una cafetería donde pidió un café que no pudo terminar, mirando sin ver a las personas que pasaban por la ventana. A las 9:15,
Tomó el metro de regreso hacia el centro, hacia el hotel, hacia el encuentro que podría determinar si seguía teniendo un trabajo, o considerando lo que ahora sabía, si seguía teniendo una vida. El Hotel Crescent Moon se veía diferente a la luz del atardecer. Menos imponente, más mundano, como si la oscuridad fuera necesaria para revelar su verdadera naturaleza. Luna entró por la puerta principal esta vez, algo que raramente hacía, y cruzó el lobby con su techo alto adornado con candelabros de cristal y sus paredes cubiertas de murales Art Nouveau. El conserje de la recepción la saludó con un asentimiento educado, sin idea de que la joven camarera que pasaba frente a él cargaba con un secreto que desafiaba toda lógica. El ascensor la llevó al 6º piso, donde nunca había estado antes. Las puertas se abrieron, revelando un pasillo aún más lujoso que los demás, con alfombras persas auténticas y arte que incluso Luna, con su conocimiento limitado, podía reconocer como valioso. La oficina de Caius estaba al final del pasillo, marcada con una placa discreta de bronce. Luna respiró profundamente, tocó 2 veces y entró cuando escuchó su voz diciéndole que pasara. Caius estaba de pie junto a las ventanas, en la misma posición que la primera vez que lo había visto, mirando hacia la ciudad que se extendía debajo. Esta vez llevaba un suéter negro de cuello alto y pantalones de vestir, su cabello ligeramente desordenado de una manera que de alguna forma lo hacía parecer más peligroso en lugar de menos pulcro. No se dio vuelta inmediatamente cuando ella entró, dejándola de pie junto a la puerta mientras el silencio se extendía entre ellos como un abismo. «Cierra la puerta», dijo finalmente, su voz tan tranquila y controlada como siempre, sin rastro de la bestia que Luna había escuchado gruñir la noche anterior. Ella obedeció, y el clic de la cerradura sonó con una finalidad ominosa. Caius se dio vuelta entonces, y Luna tuvo que obligarse a mantener contacto visual con esos ojos dorados que ahora sabía que guardaban algo definitivamente no humano. «Supongo que tienes preguntas», comenzó Caius, caminando hacia su escritorio pero sin sentarse, manteniéndose de pie con las manos en los bolsillos en una postura que hubiera parecido casual, si no fuera por la tensión visible en sus hombros. Luna se rió sin humor. «¿Preguntas? Tengo como 1000 preguntas. ¿Qué eres? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Desde cuándo? ¿Quién más lo sabe?» Caius asintió como si hubiera esperado exactamente esa respuesta. «Soy un licántropo», dijo con una simplicidad desconcertante, como si estuviera diciendo «soy contador» o «soy vegetariano». «Un hombre lobo, si prefieres el término más común. He sido así desde que nací hace 183 años. En cuanto a quién más lo sabe, esa es una pregunta más complicada». Luna sintió que sus rodillas se debilitaban y se aferró al respaldo de la silla frente al escritorio. 183 años. «Envejecemos más lentamente que los humanos», explicó Caius, observándola con una intensidad que hacía que Luna se sintiera como un espécimen bajo un microscopio. «Entre otras diferencias fisiológicas. Pero no estamos aquí para hablar de biología licantrópica. Estamos aquí porque anoche violaste las reglas del hotel y entraste en una zona restringida, y en el proceso descubriste un secreto que pone en peligro no solo a mí, sino a toda mi manada». «¿Tu manada?», repitió Luna, sintiendo que el mundo se inclinaba aún más hacia lo surreal. Caius hizo un gesto amplio que abarcaba el hotel. «Este lugar no es solo un negocio, Luna. Es un refugio, un territorio neutral para seres como yo. Un lugar donde podemos existir sin escondernos completamente, donde las reglas humanas y las reglas sobrenaturales coexisten en un equilibrio cuidadoso. Muchos de mis empleados son parte de mi manada o están conectados de alguna manera al mundo sobrenatural. No todos, pero suficientes.
Luna procesó esta información, conectando mentalmente los puntos, los empleados que nunca hacían preguntas, las políticas extrañas del hotel, los pisos restringidos, los huéspedes que nunca se veían. Todo comenzaba a tener un sentido terrible. ¿Y yo? Preguntó con una voz más tranquila de lo que se sentía. ¿Qué pasa conmigo ahora? ¿Me vas a matar para proteger tu secreto? La expresión de Caius se suavizó ligeramente, lo más cercano a la emoción que Luna lo había visto mostrar. No, dijo firmemente. No mato humanos inocentes solo por estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Pero tampoco puedo dejarte ir sabiendo lo que sabes. Las leyes de mi especie son muy claras al respecto. Un humano que descubre nuestra existencia debe ser manejado de una de tres maneras: muerte, transformación o vinculación. Luna sintió que el miedo se mezclaba con una curiosidad malsana. Vinculación. Caius asintió. Un lazo mágico que te haría parte de mi manada sin transformarte. Estarías conectada a mí como tu alfa, capaz de sentir mis emociones en cierto grado, compelida a mantener los secretos de la manada, protegida por nuestras leyes, pero también sujeta a ellas. Es la opción más común para humanos que se involucran demasiado con nuestro mundo. La mente de Luna giraba tratando de procesar todas estas opciones imposibles. Hace 24 horas, su mayor preocupación era terminar su ensayo de contabilidad a tiempo. Ahora estaba hablando sobre lazos mágicos y manadas de hombres lobo como si fuera lo más normal del mundo. ¿Y si me niego a todas esas opciones?, preguntó, aunque sospechaba que conocía la respuesta. Entonces tendría que invocar la opción que dije que no quería usar, respondió Caius, y algo en su voz sugería que realmente no quería llegar a ese punto. Pero Luna, necesito que entiendas la gravedad de la situación. No se trata solo de mí. Hay familias enteras que dependen del secreto de este lugar. Hay cachorros, jóvenes licántropos que apenas están aprendiendo a controlar sus transformaciones. Hay ancianos de mi manada que han vivido aquí durante décadas en paz. Si nuestra existencia se hace pública, si el gobierno, o peor aún, los cazadores, descubren este lugar, todos ellos estarían en peligro. Luna vio la verdad en sus ojos dorados. La preocupación genuina no solo por sí mismo, sino por todos aquellos bajo su protección. Y de repente, este hombre imposible, que se transformaba en bestia bajo la luna llena, parecía muy humano en su deseo de proteger a su familia. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir?, preguntó. Hasta mañana por la noche, respondió Caius. La luna llena ha pasado. Tengo más control ahora. Pero cada hora que pasa con este secreto sin resolver es un riesgo que no puedo permitirme tomar indefinidamente. Luna asintió lentamente, su mente ya haciendo cálculos, pesando opciones. Necesito saber más, dijo finalmente, sobre la vinculación, sobre lo que significa realmente. No puedo tomar una decisión así, a ciegas. Caius pareció considerar esto. Y luego asintió. Es justo. Ven mañana por la noche, antes de tu turno. Te explicaré todo lo que necesites saber, pero Luna, agregó cuando ella ya se estaba dando vuelta para irse, hasta entonces no hables de esto con nadie, ni tus amigas, ni tu familia, ni siquiera como una broma o una historia extraña. Las paredes tienen oídos, especialmente en este mundo. Luna salió de la oficina con la cabeza girando, tomó el ascensor hacia abajo, sintiendo que descendía no solo físicamente, sino también más profundo, en un mundo que no sabía que existía. No fue a su turno esa noche. Llamó diciendo que estaba enferma, lo cual no era exactamente mentira, considerando cómo su estómago estaba hecho un nudo. En cambio, pasó las horas en su departamento vacío, investigando en Internet sobre licántropos con una mezcla de fascinación y terror. La mayoría de lo que encontró era basura, películas de Hollywood
y leyendas mal contadas. Pero de vez en cuando tropezaba con algo que sonaba real, relatos de personas que juraban haber visto transformaciones, historias de familias que guardaban secretos durante generaciones, foros oscuros donde personas discutían encuentros con lo sobrenatural, con un nivel de detalle que era difícil descartar como simple ficción. A las 3 de la madrugada, Luna finalmente cerró su laptop y se quedó mirando al techo de su habitación. La luna, ahora ligeramente menos llena que la noche anterior, proyectaba sombras a través de su ventana. Pensó en Caius, de rodillas en su suite, temblando de dolor mientras su cuerpo se transformaba en algo diferente. Pensó en cómo había vivido 183 años, viendo el mundo cambiar alrededor de él mientras él permanecía atrapado entre dos naturalezas. Y pensó en la vinculación, en estar conectada a él de una manera que apenas podía comprender. Parte de ella, la parte práctica que había sobrevivido a la pobreza y la adversidad, veía esto como una oportunidad. Estar bajo la protección de un alfa licántropo probablemente significaba seguridad de una manera que nunca había conocido. Pero otra parte, la parte que valoraba su independencia ferozmente ganada, se rebelaba ante la idea de estar atada a alguien más, incluso mágicamente. La noche siguiente, Luna llegó al hotel 2 horas antes de su turno, como Caius había pedido. Esta vez fue directamente al 6º piso, llamó a su puerta con más confianza de la que sentía y entró cuando él le indicó. Caius estaba esperándola, pero no estaba solo. Había otras 2 personas en la oficina, un hombre mayor con cabello canoso y una mujer joven que no podía tener más de 20 años. «Luna, estos son Rodrigo y Sofía», dijo Caius con un gesto hacia sus acompañantes. «Ambos son parte de mi manada, y ambos pasaron por el proceso de vinculación que estás considerando. Pensé que podrías querer hablar con ellos, escuchar sus experiencias directamente. Las siguientes 2 horas fueron una de las conversaciones más extrañas y reveladoras de la vida de Luna. Rodrigo, resultó, era el jefe de mantenimiento del hotel, un hombre que había sido vinculado a la manada de Caius hacía 15 años, después de descubrir accidentalmente su secreto de manera muy similar a Luna. Sofía era estudiante de medicina, vinculada solo 2 años atrás, y su historia era aún más extraordinaria. Había sido atacada por un licántropo renegado, y Caius la había salvado, vinculándola a su manada para protegerla. Ambos hablaron abierta y honestamente sobre lo que significaba la vinculación, cómo podían sentir la presencia de Caius en el fondo de sus mentes, un ancla constante pero no intrusiva. Cómo durante las lunas llenas sentían la inquietud de la manada, una energía que corría bajo su piel sin transformarlos. Cómo habían ganado una familia extendida de personas que los protegerían con sus vidas, pero también cómo debían seguir ciertas reglas, respetar la jerarquía de la manada, mantener secretos que a veces pesaban. «No es perfecto», admitió Rodrigo con una sonrisa cansada. «Hay días en que extraño mi vida anterior, cuando lo más complicado era arreglar una tubería rota. Pero también hay días en que agradezco tener esta conexión, esta certeza de que no estoy solo en el mundo». Y Caius, agregó con una mirada hacia su alfa, es justo, no abusa de su posición. La vinculación no es esclavitud, es más como una lealtad profunda que funciona en ambas direcciones. Después de que Rodrigo y Sofía se fueron, Luna se quedó a solas con Caius nuevamente. Él esperó pacientemente mientras ella procesaba todo lo que había escuchado, sin presionarla, simplemente estando presente. Finalmente, Luna habló. «Si acepto esto, si me vinculo a tu manada,
¿Todavía podré terminar mi carrera? ¿Seguir con mi vida? Sí, respondió Caius sin dudarlo. La vinculación no requiere que cambies tu vida, solo que guardes nuestros secretos y respondas si la manada necesita ayuda. Seguirías trabajando aquí, seguirías estudiando, seguirías siendo Luna Valdés. Solo que ahora también serías parte de algo más grande. Luna tomó una respiración profunda. Está bien, dijo, sorprendiéndose a sí misma con la firmeza de su decisión. Hagámoslo. Prefiero ser parte de tu mundo que vivir con miedo de ser eliminada de él. Caius asintió, algo que podría haber sido respeto brillando brevemente en sus ojos. Es una decisión sabia. El ritual de vinculación es simple pero permanente. Una vez hecho, no se puede deshacer excepto por mi muerte o la tuya. Esa noche, bajo el techo del hotel más encantado de la Ciudad de México, Luna Valdés dejó de ser solo una estudiante trabajadora tratando de sobrevivir y se convirtió en parte de una familia que no sabía que necesitaba. El ritual fue realizado en la suite privada de Caius, el mismo lugar donde había presenciado su transformación. Esta vez, la habitación estaba llena de otros miembros de la manada, testigos silenciosos, mientras Caius colocaba su mano sobre el corazón de Luna y pronunciaba palabras en un idioma que ella no reconocía, pero que de alguna manera entendía en un nivel instintivo. Cuando terminó, Luna sintió algo cambiar dentro de ella, como si una puerta que nunca supo que existía se hubiera abierto en su mente. Y del otro lado de esa puerta, sintió a Caius, su presencia firme y reconfortante, el alfa que ahora la protegería mientras ella guardaba sus secretos. Los otros miembros de la manada se acercaron uno por uno, tocando su hombro o su mano en un gesto de bienvenida, y Luna supo que había cruzado un umbral del que no había retorno. Pero mientras miraba a Caius, viendo la satisfacción tranquila en su rostro mientras observaba a su manada aceptar a su nuevo miembro, Luna se dio cuenta de que no quería volver atrás. En algún lugar en el proceso de descubrir lo imposible y aceptarlo, algo había cambiado en ella. Ya no era la mujer que había empujado ese carrito de limpieza hace 2 noches. Era alguien que había visto más allá del velo de la realidad ordinaria y había elegido abrazar lo extraordinario. Los días siguientes cayeron en una nueva normalidad que era extraña y familiar al mismo tiempo. Luna seguía trabajando sus turnos nocturnos, seguía asistiendo a clases por las mañanas, seguía viviendo en su departamento compartido en la Doctores. Pero ahora había una capa adicional a su existencia, momentos robados, con otros miembros de la manada, donde podía hablar libremente sobre el mundo oculto que ahora conocía. Rodrigo le enseñó las señales sutiles para reconocer a otros seres sobrenaturales. Sofía compartió libros sobre historia licantrópica que nunca encontraría en una biblioteca normal. Y luego estaba Caius. La vinculación había creado una conexión entre ellos que iba más allá de la relación típica de jefe y empleada. Luna podía sentir sus emociones cuando estaban cerca. Un flujo constante de control férreo, con ráfagas ocasionales de algo más profundo que él mantenía cuidadosamente reprimido. Por su parte, Caius parecía más relajado alrededor de ella ahora que el secreto estaba resuelto, a veces deteniéndose para conversar cuando se cruzaban en los pasillos tarde por la noche. Una semana después de la vinculación, Luna estaba limpiando la suite 512, ahora con acceso completo al 5º piso, como miembro de la manada, cuando sintió una oleada de ansiedad a través de su conexión con Caius. Era tan intensa que dejó caer el trapo que estaba usando para limpiar el espejo y se dirigió instintivamente hacia su suite. Encontró la puerta abierta y a Caius de pie junto a la ventana, tenso como un cable a punto de romperse. «¿Qué pasa?», preguntó Luna sin molestarse con formalidades.
La vinculación hacía que ese tipo de distancia se sintiera falsa. Caius no se dio vuelta. «Hay problemas», dijo simplemente. «La manada Ribera del Norte está causando problemas en la frontera de nuestro territorio. Han estado probando nuestras defensas, desafiando mi autoridad. El Alfa Ribera quiere expandir su territorio y ve el hotel como un premio valioso». Luna sintió un escalofrío recorrer su columna. «¿Qué significa eso para nosotros?». Caius finalmente se dio vuelta, y sus ojos brillaban con ese resplandor dorado que Luna ahora asociaba con su naturaleza licántropa cerca de la superficie. «Significa que podría haber una confrontación. Los conflictos territoriales entre manadas se resuelven de manera tradicional. Combate 1 a 1 entre alfas o, en casos extremos, guerra abierta entre manadas completas. La idea de Caius en combate, peleando contra otro licántropo por el control del hotel y la seguridad de su manada, hizo que algo en el pecho de Luna se contrajera de una manera que no quería examinar demasiado de cerca. «No puedes», empezó a decir, pero se detuvo. No tenía derecho a decirle qué podía o no podía hacer. Era su alfa, no al revés. Pero Caius la estaba mirando con una intensidad nueva, como si estuviera viendo algo que no había notado antes. «Te preocupas», dijo, y no era una pregunta. Luna se encogió de hombros tratando de aparentar indiferencia. «Eres mi alfa. La vinculación hace que me preocupe por tu bienestar». Pero ambos sabían que había algo más ahí, algo que iba más allá de la magia de la manada. Habían pasado solo una semana desde la vinculación, pero Luna había estado observando a Caius durante meses antes de eso, fascinada por ese hombre misterioso que manejaba el hotel con mano firme y presencia magnética. Caius dio un paso hacia ella, luego otro, hasta que estuvieron lo suficientemente cerca como para que Luna pudiera sentir el calor que emanaba de su cuerpo. «Los licántropos tienen una temperatura corporal más alta que los humanos», le había explicado Rodrigo, parte de las muchas diferencias fisiológicas. «Luna», dijo Caius con voz baja, «necesito que entiendas algo. La vinculación crea una conexión, sí. Pero lo que estoy sintiendo ahora, lo que he estado sintiendo desde esa noche que me viste transformarme, no tiene nada que ver con la magia de la manada». El corazón de Luna se aceleró. «¿Qué estás diciendo?». Caius levantó una mano dudando por un momento antes de trazar suavemente su mandíbula con los dedos. «Estoy diciendo que la vinculación podría haber sido una solución práctica a un problema inmediato. Pero la razón por la que estaba tan aliviado de que aceptaras, la razón por la que no pude considerar seriamente las otras opciones, es porque la idea de perderte era insoportable. Y no solo porque seas una buena empleada o porque ahora seas parte de mi manada». Luna debería haber estado asustada. Este hombre, esta criatura, tenía el poder de destrozarla con una sola mano, si perdía el control. Pero en cambio se encontró inclinándose hacia su toque, sintiendo algo cálido y peligroso despertando en su pecho. «Caius», susurró, «esto es complicado. Eres mi jefe, mi alfa. Eres literalmente un hombre lobo que tiene 183 años. No podría estar más fuera de mi liga si lo intentara». «La edad es solo un número cuando eres inmortal», respondió Caius con un toque de humor en su voz. «Y en cuanto a lo demás, sí, es complicado. Pero Luna, he vivido mucho tiempo. He conocido a miles de personas, he tenido relaciones, he sentido atracción, pero esto, lo que siento cuando estás cerca, es diferente. Es como si mi lobo te reconociera de una manera que no he experimentado antes». Antes de que Luna pudiera responder, antes de que pudiera procesar completamente lo que Caius estaba confesando,
Sintió otra oleada de emoción a través de su conexión con él. Pero esta vez no era ansiedad. Era algo más primordial, más peligroso, deseo puro y sin filtrar, mezclado con la necesidad territorial de un depredador marcando lo que consideraba suyo. Los ojos de Caius brillaron con un resplandor dorado más intenso, y Luna vio el momento exacto en que su control perfecto comenzó a resquebrajarse. «Debería irme», dijo Luna, pero no se movió. «Deberías», concordó Caius, pero su mano se había movido de su mandíbula a su nuca, sus dedos enredándose en su cabello. Podían escuchar los latidos acelerados del corazón del otro, el cambio en la respiración, la tensión eléctrica que llenaba el espacio entre sus cuerpos. La luna, aunque no estaba llena, brillaba a través de las ventanas, un recordatorio silencioso de lo que Caius era, de la bestia que vivía bajo su piel elegante. Luna tomó la decisión en una fracción de segundo, cerrando la distancia entre ellos y presionando sus labios contra los de Caius en un beso que fue tanto una pregunta como una respuesta. Por un momento, Caius se quedó completamente quieto, como si estuviera sorprendido. Luego respondió con una intensidad que robó el aliento de Luna, profundizando el beso mientras su otro brazo se envolvía alrededor de su cintura, acercándola contra su cuerpo duro. No había nada humano en la manera en que Caius la besaba. Era posesivo, consumidor, con un toque de salvajismo que prometía cosas que Luna apenas podía imaginar. Podía sentir el poder contenido en sus músculos, el control consciente que ejercía para no lastimarla con su fuerza sobrenatural. Y debajo de todo eso, a través de su conexión de manada, sentía sus emociones en carne viva. Deseo mezclado con ternura, posesividad mezclada con el deseo de proteger, la batalla constante entre el hombre que quería ser gentil y el lobo que quería reclamar. Cuando finalmente se separaron, ambos respirando pesadamente, Caius apoyó su frente contra la de Luna. «Esto cambia todo», dijo con voz ronca. Luna se rió suavemente. «Todo ya cambió hace una semana cuando me vinculaste a tu manada. Esto es solo la siguiente complicación». Caius sonrió, una expresión genuina que transformaba su rostro habitualmente serio en algo casi devastadoramente atractivo. «Siempre fuiste pragmática. Es una de las cosas que me gusta de ti». Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y situaciones cada vez más complejas. Luna y Caius intentaron mantener su relación floreciente en secreto del resto de la manada, al menos hasta que pudieran entender qué era exactamente lo que tenían. Pero en una comunidad tan unida como una manada de licántropos, los secretos no duraban mucho. Los otros miembros comenzaron a notar las miradas que se intercambiaban, la manera en que Caius encontraba razones para estar cerca de Luna durante sus turnos, cómo la tensión entre ellos era casi palpable. Rodrigo fue el primero en confrontar a Luna al respecto. La encontró en el cuarto de limpieza una noche, cerró la puerta detrás de él y la miró con una expresión que era mitad diversión, mitad preocupación. «Necesitas tener cuidado», le advirtió. «No con Caius, él nunca te lastimaría». Pero las relaciones entre alfas y miembros vinculados no transformados son complicadas. Hay políticas, expectativas, y si la manada Rivera se entera de que Caius tiene un interés romántico en una humana vinculada, podrían verlo como una debilidad para explotar. Luna no había considerado eso. Había estado tan envuelta en la novedad de sus sentimientos, en la emoción de ser deseada por alguien tan poderoso e imposible como Caius, que no había pensado en las ramificaciones políticas. «¿Qué debo hacer?», preguntó, sintiéndose de repente muy joven y fuera de su profundidad. Rodrigo suspiró. «Eso depende de qué tan seria sea esto para ambos.
Si es solo una atracción pasajera, mantenerlo en secreto hasta que pase es lo mejor. Pero si es algo más, si Caius está considerando reclamarte formalmente, entonces necesitan ser abiertos al respecto. Un alfa debe ser honesto con su manada. Esa conversación pesaba en la mente de Luna cuando Caius la llamó a su oficina 2 noches después. Había algo diferente en su postura cuando entró, una rigidez que hablaba de decisiones difíciles tomadas. El alfa Rivera ha solicitado una reunión formal, dijo sin preámbulos. Quiere negociar las fronteras del territorio. Es una oportunidad para resolver esto sin violencia, pero también es una trampa potencial. Los licántropos más viejos son astutos, y Rivera tiene siglos de experiencia manipulando situaciones a su favor. ¿Cuándo es la reunión?, preguntó Luna. Mañana por la noche, en territorio neutral, el parque de Chapultepec, en la sección que cierra después del atardecer. Iré con algunos de mis principales tenientes, pero Luna hizo una pausa, mirándola con una intensidad que hacía que sus rodillas se debilitaran. Necesito que vengas también, no solo como miembro de mi manada, sino como mi compañera elegida. Es tiempo de hacer nuestra relación oficial. Luna sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. ¿Compañera? Esa palabra llevaba peso, podía sentirlo a través de su conexión con la manada. No era solo novia, no era solo pareja. Era algo más permanente, más vinculante. Caius empezó, pero él levantó una mano. Sé que es rápido. Sé que apenas estamos conociendo esto que hay entre nosotros, pero en el mundo de los licántropos, especialmente cuando hay conflictos territoriales, un alfa debe mostrar fuerza, y parte de esa fuerza viene de tener una compañera, alguien que está dispuesta a estar a su lado sin importar las consecuencias. ¿Y si no estoy lista para ese compromiso?, preguntó Luna con voz suave. Caius se acercó a ella tomando su rostro entre sus manos. Entonces lo respetaré. Nunca te forzaría a nada. Pero Luna, necesito que sepas que para mí esto no es una estrategia política. Es real. Eres real. Y si hay una posibilidad de que puedas sentir lo mismo eventualmente, estoy dispuesto a esperar, a luchar, a hacer lo que sea necesario para proteger lo que estamos construyendo. Luna pensó en su vida una semana atrás, simple y predecible. Pensó en cómo había cambiado todo en tan poco tiempo, cómo este hombre imposible se había vuelto el centro de su mundo de maneras que no podía explicar completamente. Y pensó en el futuro, en las complicaciones que vendrían, pero también en las posibilidades. Finalmente asintió. Está bien, iré mañana, como tu compañera. Pero Caius, esto no significa que entienda completamente lo que estoy aceptando. Solo significa que confío en ti lo suficiente como para descubrirlo junto a ti. La sonrisa que Caius le dio era radiante, transformando su rostro serio en algo que quitaba el aliento. Eso es todo lo que puedo pedir. La besó entonces lento y profundo, un beso que era tanto una promesa como un preludio. Luna se perdió en él, en la sensación de sus labios, en el calor de su cuerpo, en la conexión que los ataba más allá de lo físico. Cuando finalmente se separaron, ambos sabían que habían cruzado otro punto de no retorno. La noche siguiente, Luna se encontró de pie en el bosque de Chapultepec después del atardecer, rodeada de licántropos de 2 manadas diferentes. El claro, elegido para la reunión, estaba iluminado por antorchas que proyectaban sombras danzantes sobre los árboles antiguos. Caius estaba a su lado, con una mano descansando posesivamente en su espalda baja, una declaración clara de su relación para cualquiera que pudiera leerla. Detrás de ellos estaban Rodrigo, Sofía y otros 3 miembros principales de la manada de Caius, todos en posición defensiva, pero tratando de no pare.
La brisa nocturna del bosque de Chapultepec arrastraba aromas de tierra húmeda y nombres antiguos. Las copas de los árboles susurraban cuentos olvidados con cada ráfaga de viento. Luna estaba tan cerca de Caius que podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo, su presencia sólida y tranquilizadora en medio de aquel claro vigilado por ojos desconocidos. El encuentro entre las dos manadas no se había anunciado con palabras, sino con miradas estratégicas, movimientos cautos y esa tensión indefinible que erizaba el aire en todo el espacio. El Alfa Rivera, alto y corpulento, irrumpió en la escena acompañado por dos tenientes. Sus facciones eran duras, cinceladas por años de liderazgo y poder. Sus ojos oscuros se posaron sobre Luna y Caius con una mezcla de curiosidad y desafío, ignorando por completo la cortesía superficial que reinaba en otros ambientes. Caius mantuvo la postura tranquila, casi aristocrática, que lo distinguía hasta entre los suyos. Protector y orgulloso, apenas flexionó los dedos junto al costado de Luna, recordándole con ese gesto sutil que no estaba sola en ningún sentido. Rivera tomó la palabra con voz grave, hablando casi en susurros para no atraer la atención de transeúntes curiosos o de lo humano que pudiera acechar más allá de la oscuridad del parque. Nos reunimos en territorio neutral, nada de violencia, nada de provocaciones. Solo palabras, como corresponde a alfas, que entienden el valor de la paz. Caius asintió, sus ojos dorados brillando intensamente bajo la luz de las antorchas. Mi manada no busca guerra. El hotel ha sido nuestro refugio por generaciones y quiero preservar ese equilibrio tanto como ustedes. Mientras la conversación giraba en torno a límites y respeto territorial, Luna observaba el ritual silencioso de poder y diplomacia que se desplegaba entre ambos líderes. Sentía el pulso tenso de Caius a través del vínculo mágico que ahora compartía con él, una corriente continua de emociones que alternaban entre control, deseo y una preocupación que latía en lo profundo. Por momentos, la inquietud de la negociación se mezclaba con ráfagas de ternura que sólo ella podía percibir, envolviéndola en una sensación de pertenencia y complicidad. Sofía y Rodrigo, discretos, mantenían la vigilancia en los márgenes del claro, atentos a cualquier movimiento inesperado. La noche se volvía más oscura, y la luna menguante apuntaba con su luz quebrada como si estuviera marcando el momento de una decisión inminente. Conforme la charla diplomática concluía, Rivera dirigió una mirada evaluadora a Luna. «No recuerdo que en tu manada aceptaras humanos, Blackwood», insinuó con voz arenosa. «¿Es esta joven tan especial para que rompas tradición?» Caius no titubeó. «No es una excepción. Luna ahora forma parte de la manada, y mi decisión es irrevocable». Rivera sonrió, sin alegría. «Debes saber, entonces, que en tiempos inciertos los lazos nuevos serán puestos a prueba. Los enemigos vigilan más de lo que piensas». Las palabras quedaron flotando en el aire, como una advertencia velada. El encuentro terminó sin mayores incidentes, pero la semilla de incertidumbre ya había sido plantada. Caius guió a Luna fuera del claro, su mano cálida posada en la espalda de ella como una promesa silenciosa de protección y deseo. Caminaron juntos bajo el dosel de los árboles, dejando atrás los ecos del conflicto. La tensión se disipaba lentamente mientras volvían a la ciudad y a la realidad del hotel encantado. Luna soltó una risa nerviosa, y Caius la miró con una ternura tan cruda que ella se sintió desnuda ante sus ojos. «¿Cómo estás?», preguntó en voz baja, deteniéndose bajo una farola que creaba un círculo de luz dorada entre la penumbra. «Confundida», admitió Luna, dejando que la sinceridad fluyera bajo la protección de la noche. «Pero siento
Aquí contigo todo parece menos amenazante. Caius acercó su rostro, tan cerca que Luna pudo ver el matiz salvaje y vulnerable en sus ojos. Sigues siendo libre, Luna. Elijas lo que elijas, nada puede forzar tu corazón. Pero si alguna vez dudas, recuérdalo, no te protegeré solo como alfa, sino como alguien que, por primera vez en muchos años, quiere realmente ser merecedor de tu amor. Luna se dejó llevar por la intensidad de ese momento, permitiéndole tomarla entre sus brazos. El beso que compartieron fue lento, profundo y cargado de todas las promesas no dichas. A través del vínculo, Luna sintió la mezcla de deseo y miedo que latía en Caius, esa lucha constante entre hombre y bestia por mantener el control. Regresaron al hotel en silencio, sumidos en pensamientos de futuro incierto y pasión contenida. Las luces de la ciudad brillaban distantes, mientras el Crescent Moon emergía ante ellos, majestuoso y lleno de secretos. Sin querer, Luna se preguntó cuántas historias como la suya se habían tejido en esos pasillos que ahora reconocía como su nuevo hogar. La suite privada de Caius era un remanso de paz en medio de la tempestad. Allí, al abrigo de las cortinas gruesas que aislaban del bullicio urbano, sus cuerpos volvieron a buscarse con una desesperación tranquila. El romance entre ellos crecía cada noche, más allá de lo físico, en un espacio donde la confianza se construía grano a grano, entre confesiones mudas y caricias eléctricas. Al día siguiente, Luna despertó antes del amanecer, envuelta en las sábanas perfumadas del cuarto de Caius. Escuchaba el ruido lejano de la ciudad y pensaba en las palabras de Rivera, en la fragilidad de los pactos y en el peligro velado que siempre está al acecho, donde la magia y la política se cruzan. En el desayuno, Caius la observó con atención, adivinando sus pensamientos. «Vamos a enfrentar cualquier prueba juntos», le prometió, cubriéndole la mano con la suya. «Nada podrá romper lo que estamos construyendo, ni siquiera las viejas leyes de los hombres lobo». Luna sonrió, con la certeza de que su vida había dado un giro irreversible. Miserias consideradas importantes hasta ayer parecían pequeñas ahora. No era solo el amor o la atracción lo que la unía a Caius. Era la posibilidad de descubrir quién podía ser en un mundo donde cada día traía nuevas reglas. En las noches siguientes, el hotel se volvió testigo silencioso de encuentros furtivos y conversaciones profundas. Luna aprendía los secretos del Crescent Moon, pasadizos ocultos, habitaciones usadas por generaciones de licántropos, rituales y costumbres que mezclaban lo ancestral con lo moderno. Los empleados comenzaron a aceptarla poco a poco, sus desconfianzas atenuadas por la protección y el cariño abierto de Caius hacia ella. Una noche, mientras limpiaba una habitación en el tercer piso, Luna se cruzó con Sofía, que le lanzó una mirada cómplice. «Los rumores corren más rápido que el metro, camarada», bromeó guiñando el ojo. «La manada habla de ustedes como la pareja destinada a cambiar el curso del hotel». Luna se rió, dejando que la calidez de esa aceptación le llenara el pecho. El amor por Caius era real, pero también era un desafío constante. Equilibrar la pasión, la política y el peligro sin perderse a sí misma en el proceso. En uno de sus turnos, Luna sintió de nuevo el leve temblor de inquietud en el vínculo. Supo antes de que nadie le avisara que algo iba mal. Los tenientes de Rivera habían sido vistos cerca del hotel, husmeando en busca de debilidades. Caius, serio pero no alarmado, reunió a la manada principal en una sala de juntas para establecer reglas claras de protección y vigilancia. En medio de la estrategia, la mano de Caius encontró la de Luna bajo la mesa. Un gesto discreto pero lleno de poder. Luna no era solo un testigo,
Era parte de la familia reconstruida en aquel espacio de secretos y alianzas. Las noches de pasión entre ambos se volvieron refugio, un lugar donde podían olvidar por algunas horas el juego de poder que se desplegaba afuera. Cada encuentro era más intenso que el anterior. Los límites entre humano y licántropo se difuminaban bajo la luz de la luna y susurros de promesas que solo ellos compartían. Sin nombres prohibidos, ni miedo al juicio ajeno, la intimidad se transformó en fuerza y la vulnerabilidad fue el lazo más fuerte. Si te está gustando la historia, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde nos ves. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando historias llenas de misterio y pasión. La tensión territorial finalmente alcanzó un punto crítico cuando recibieron una visita amistosa de Rivera y sus hombres en pleno lobby del Crescent Moon. Esta vez, la diplomacia fue más dura, pero Caius nunca perdió el control. Su voz, clara y decidida, dejó claro que ningún poder externo rompería el pacto de respeto de su manada. Luna lo observó, sintiendo el orgullo y el temor mezclados dentro de ella, preguntándose cuán lejos llegarían juntos si el peligro realmente tocaba sus puertas. Rodrigo y Sofía se mantenían cerca, aliados y mentores en la nueva vida de Luna. Le enseñaban las señales sutiles del mundo sobrenatural, miradas que decían más que palabras, gestos ocultos, promesas silenciosas escritas en el aire. Luna aprendía rápido, sin perder jamás la esencia de quien era. Una joven camarera testaruda, ahora parte del corazón palpitante del hotel más encantado de la ciudad. En la suite, cada noche era oportunidad de explorar límites sin miedo. Gaius la recibía con una mezcla de pasión y ternura, revelando fragmentos de sus propios miedos mientras se abrían el uno al otro en la oscuridad. Los dos compartían sueños, los grandes y los pequeños, hasta que el reloj marcaba la hora de volver al mundo donde los peligros reales esperaban. La luna menguaba cada vez más, pero el vínculo entre los dos solo se fortalecía. Luna temía por los días que vendrían, por las pruebas que les aguardaban, pero nada podía apagar la seguridad que sentía cuando Caius la miraba con esos ojos dorados, ni el fuego que encendía su cuerpo al roce de sus manos. Deseo, confianza y un amor que se prometía más allá de razas o reglas. Al borde de una nueva tormenta, Luna supo que, mientras tuviera a Caius y a su manada, era capaz de enfrentar cualquier oscuridad. El hotel ya no era solo el refugio de criaturas mágicas, sino el hogar de su propio corazón. Un lugar donde cada noche traía la promesa de un nuevo comienzo y cada beso podía desafiar al destino. Justo antes de que la noche terminara, Luna se apoyó sobre el pecho de Caius, sintiendo la respiración profunda y tranquila del hombre que era también bestia. «Pase lo que pase, estoy aquí contigo», murmuró. El amor puede ser la fuerza más peligrosa, pero también la más sanadora. Caius la abrazó, asegurándole en silencio que juntos eran invencibles. Afuera, la Ciudad de México continuaba latiendo, ajena a los dramas ocultos del Crescent Moon, mientras una nueva luna despuntaba en el horizonte, presagio de las próximas aventuras y batallas por librar. Pero por ahora solo existían él y ella, eternos y frágiles, enamorados bajo el encanto de un hotel plagado de secretos y romances prohibidos. La relación entre Luna y Caius se consolidaba entre los muros del Hotel Crescent Moon, cada día más intensa y peligrosa. El romance no solo era pasión, era confianza, entrega y descubrimiento compartido en cada rincón del lugar, donde lo sobrenatural acechaba detrás de puertas cerradas, alfombras antiguas y vitrales coloridos. Las reglas del mundo licántropo seguían presentes, pero Luna encontraba en la rutina del hotel, en los gestos y palabras de Caius, un refugio contra el miedo.
Braille. Las primeras semanas, como miembro de la manada, fueron relativamente tranquilas, aunque las amenazas externas de la manada ribera aún rondaban. Sin embargo, fue en la intimidad donde Luna descubrió los verdaderos desafíos sobrenaturales. Cada luna llena alteraba no solo el cuerpo de Caius, sino también el vínculo entre ambos. Sensaciones amplificadas, sueños proféticos, una conexión mágica que la arrastraba a territorios desconocidos. En una madrugada, Luna despertó sobresaltada por un sueño vívido. Veía el hotel envuelto en niebla, escuchaba susurros en idiomas antiguos, distinguía figuras que no eran completamente humanas recorriendo los pasillos. Al despertar, la sensación persistía y, movida por la intuición, recorrió los corredores con la linterna en mano. Encontró una puerta entreabierta en el sótano, desde la que emanaba un frío antinatural. Dentro halló a Sofía en trance, rodeada por símbolos grabados en el piso y velas que no dejaban sombra. Sin pensarlo dos veces, Luna cruzó el umbral, rompiendo el círculo para despertar a Sofía, quien, entre lágrimas, explicó que los rituales antiguos de protección no estaban funcionando como antes. Algo oscuro intentaba cruzar los límites mágicos del hotel. Era la primera prueba real para Luna, quien debía aprender rápido lo que significaba vivir en un mundo donde el peligro era invisible y acechaba en las grietas del cansancio cotidiano. Caius decidió que Luna debía recibir entrenamiento especial. Rodrigo, experto en señales sobrenaturales, comenzó a instruirla sobre cómo identificar energías anómalas, leer símbolos ocultos y reconocer los cambios sutiles en el entorno físico y mágico del hotel. Las lecciones eran intensas, a veces frustrantes, pero el deseo de proteger su nueva familia la impulsaba a seguir adelante. El romance entre Luna y Caius se hacía más fuerte ante los desafíos. La vulnerabilidad de uno despertaba la fortaleza del otro. En cada momento íntimo, juntos se prometían no esconder sus debilidades, enfrentando lo desconocido como equipo. Las caricias eran más que placer, eran anclas y protección en un mundo que podía volverse hostil en cualquier instante. Pero la magia tiene su precio. Cada vez que Luna cruzaba un umbral prohibido o participaba en un ritual, sentía que el vínculo con Caius la cambiaba. Sus sentidos se agudizaban, sus emociones se amplificaban y sueños inquietantes la perseguían. En una noche especialmente oscura, cuando la luna brillaba débil, Luna presintió que algo intentaba romper la protección del hotel. Junto a Caius, Rodrigo y Sofía, bajó al sótano. Allí encontraron símbolos alterados y huellas de energía hostil, una presencia que no era humana ni completamente bestial. El equipo tuvo que actuar rápido, reforzando los rituales mágicos y trabajando en conjunto, cada uno aportando su fortaleza. Luna, aún nueva en este mundo, se vio obligada a superar sus miedos y a confiar en sus instintos y en el apoyo emocional de Caius. El primer gran desafío sobrenatural se resolvió, pero dejó claro que el romance y la magia estaban irrevocablemente entrelazados y que solo juntos podían sobrevivir a los peligros que les aguardaban. En la suite, al final de una noche cargada de tensión, Luna se recostó junto a Caius, sintiendo que por fin, después de cada prueba sobrenatural, el amor los hacía más fuertes, más reales y más capaces de enfrentar cualquier destino. La rutina nocturna del Crescent Moon jamás volvió a ser la misma después del primer conflicto mágico en el sótano. La manada se mantenía alerta. Luna aprendía rápidamente, y las noches con Caius se volvían refugio donde el amor compensaba cada nuevo temor. Las escenas íntimas entre ellos pasaban de la pasión al consuelo, del deseo al apoyo. Cuando el peligro acechaba,
sus cuerpos se buscaban no solo por placer, sino por protección, como si ambos necesitaran recordar que estaban vivos en medio del peligro sobrenatural que los rodeaba. Pero la magia y los corazones nunca permanecen en equilibrio por mucho tiempo. Las viejas energías del hotel comenzaron a manifestarse más allá de simples pesadillas y símbolos alterados. Luna empezó a ver sombras desplazándose por rincones del lobby, huéspedes con miradas perdidas que murmuraban frases antiguas en dialectos olvidados, objetos que cambiaban de lugar sin explicación. Rodrigo y Sofía confirmaron que las barreras mágicas estaban debilitándose y que las prácticas ancestrales ya no bastaban para proteger el hotel. Los rituales de protección, liderados por Caius, necesitaban sangre nueva y alma decidida. Fue Luna quien propuso un nuevo ritual, combinando métodos tradicionales licántropos con la intuición mágica que se había despertado en ella. Guiados por las instrucciones de antiguos libros escondidos en la biblioteca secreta del Crescent Moon y por las pistas que sus sueños le revelaban, la manada se reunió en una noche sin luna en el sótano. Caius, en el centro del círculo mágico, tomó la mano de Luna y pronunció palabras en un idioma que solo los que habían nacido bajo la marca del lobo podían entender. El ritual fue intenso. Las fuerzas oscuras dentro del hotel respondieron con ráfagas frías y estremecimientos en los muros, como si la propia piedra resistiera el cambio. Luna, traspasada por la energía de la manada y por el poder de Caius, sintió que la magia y el amor se fundían. En un breve instante vio el pasado del hotel, las criaturas que lo habían habitado antes, los desafíos que los fundadores enfrentaron para crear un refugio en el corazón de la Ciudad de México. Cuando abrió los ojos, la barrera mágica se había reforzado y el ambiente cambió sutilmente. Más cálido, más seguro, pero también con la promesa de nuevas pruebas aún por llegar. El éxito del ritual fortaleció el vínculo emocional y sobrenatural entre Luna y Caius. Se volvieron inseparables, abrazando el equilibrio frágil entre pasión y magia, entre peligro y ternura. Al mismo tiempo, las acciones recientes despertaron la curiosidad y la inquietud de las manadas rivales. La fuerza inesperada del Crescent Moon se volvió tema de rumores y temores, y algunos viejos enemigos empezaron a enviar señales de que no iban a quedarse de brazos cruzados ante lo que consideraban una alteración del orden sobrenatural. En una noche cargada de suspenso, un huésped desconocido llegó al hotel bajo el pretexto de buscar refugio de viejos enemigos. Luna, al atenderlo, sintió que la energía del hombre era diferente. No era ni humano ni licántropo, sino una entidad antigua disfrazada de vacío existencial. Sofía y Rodrigo alertaron a Caius, quien no tardó en confrontar al visitante. Las palabras entre ambos eran cuchillas entre sonrisas corteses. El extraño admitió venir en son de paz, pero su presencia destapó memorias y secretos mucho más viejos que cualquier conflicto entre manadas. Reveló que el hotel era objeto de deseo de más criaturas de las que Luna había imaginado. La tensión persistió durante días. Los rituales de protección aumentaron. Las noches de pasión se hicieron más intensas y la manada se unió como nunca para enfrentar juntos el peligro que se cernía no solo sobre sus vidas, sino sobre el hogar que habían edificado entre pérdidas y sueños cumplidos. Luna, que había empezado como una camarera tímida y racional, ahora lideraba parte de las defensas mágicas. Su unión con Caius era tan fuerte que ambos podían prever ataques, compartir emociones y sostener el ánimo de los demás durante las horas más oscuras. Una noche, Luna enfrentó su mayor prueba, visiones de sí misma atrapada entre dos mundos, teniendo que elegir salvar a Caius o a todo el hotel.
El corazón le dictó la respuesta, y al despertar del trance supo que la única forma de vencer era confiar plenamente en el poder del amor y la magia familiar. Juntos, Caius y Luna lideraron a la manada en la defensa definitiva contra la fuerza sobrenatural que intentaba apoderarse del Crescent Moon. La batalla no fue física, sino espiritual y emocional. Recurrieron a recuerdos compartidos, a las promesas pronunciadas en la suite, a las caricias bajo el manto de la madrugada. Cada palabra de apoyo, cada acto de ternura entre los miembros de la manada reforzó la magia protectora que los envolvía. Luna, en el clímax del enfrentamiento, canalizó toda su voluntad y todo el amor por Caius en un conjuro final que selló la barrera del hotel, desterrando a las entidades oscuras y renaciendo no solo como pareja, sino como líderes de toda una familia mágica. Cuando la paz finalmente regresó y las sombras se disiparon, Luna y Caius se miraron en silencio largo y profundo. Bajo la penumbra tranquila del Crescent Moon, supieron que el verdadero triunfo era haber forjado algo imposible, un refugio donde el amor, la magia y el coraje sobrevivían a cualquier amenaza. La ciudad, al amanecer, era testigo del inicio de una nueva era para quienes aún creen en lo extraordinario. Justo antes del último café en la suite, Luna dirigió una sonrisa serena a la cámara invisible de los secretos y susurró: «Si te conmovió nuestra historia, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos acompaña tu corazón. Las noches mágicas recién comienzan aquí, y así, con la promesa de nuevas aventuras y la certeza de que el amor y la magia nunca mueren mientras haya quien los defienda, el Hotel Crescent Moon volvió a latir, envuelto en misterio, pasión y esperanza.